La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Emocional en el personal de salud desde terapia de aceptación y compromiso. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual. El programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y que nos hablan de la actualidad en la psicología clínica como tal. Nuestro experto invitado del día de hoy es de Panamá, José Enrique Morales, quien el día de hoy estará con nosotros para podernos hablar de este tema tan importante en el personal de salud. Entonces vamos a estar el día va a hablar de la regulación emocional en el personal de salud. José Enrique, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a comentarle al público cuál es el perfil de nuestro experto. José Enrique es de Panamá, es licenciado en psicología y especialista en psicología clínica con énfasis en psicoterapia integrativa por la Universidad Especializada de las Américas, donde realizó un estudio sobre la efectividad de un programa de entrenamiento a padres para la reducción de problemas conductuales en la infancia. Desde el inicio de su trayectoria profesional, ha estado comprometido con la prevención y la psicoeducación, participando en iniciativas como Hablemos del Suicidio, en un proyecto enfocado en capacitar a estudiantes universitarios en temas de salud mental. Cuenta con un diplomado en psicoterapia infantojuvenil por la Universidad de las Flores en Argentina y una especialización en terapia de aceptación y compromiso AC en el Instituto Intercontext de Perú. Actualmente atiende adolescentes y adultos de manera presencial y online desde la ciudad de Panamá y labora como psicólogo clínico en la Universidad Especializada de las Américas. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales le da la bienvenida y agradece especialmente a José Enrique por permitirnos estar hoy con él y escuchar sobre este tema tan interesante. Bienvenido. Muchas gracias, Abdón, por la invitación que me has hecho y también por la oportunidad de poder compartir un poco sobre este tema que la verdad que preocupa. Es una problemática, la salud mental en la población de salud, específicamente en el personal médico, quien presenta niveles elevados, una prevalencia también alta relacionada con temas de salud mental como depresión o ansiedad. Así que la idea es que hoy podamos intercambiar un par de ideas acerca de qué nos dice la evidencia al respecto de esta población vulnerable y también qué opciones de tratamiento desde ADS tenemos para poder ofrecer y trabajar en conjunto con ellos. Muchas gracias. Bueno, podríamos empezar por conceptualizar a qué se le conoce como terapia de aceptación y compromiso. Sí, por supuesto. Mira, a mí me gusta entender la ADS como un enfoque conductual de tercera generación que lo que hace es que viene a proponernos un enfoque de buscar flexibilidad cognitiva, entendiendo la flexibilidad cognitiva como esta capacidad de estar en el momento presente, atendiendo a lo que está pasando en la actualidad eh, y que ayuda a que las personas desarrollen mayor aceptación sobre las experiencias internas que muchas veces pueden ser displacenteras, mientras simultáneamente construye una vida basada en lo que para la persona es importante. Entonces, esos tres valores son cruciales, son como ejes centrales para poder entender el LATS, que tiene que ver con desarrollar aceptación acerca de las experiencias internas, mientras simultáneamente vas construyendo una vida que para ti sea importante y conecte con lo que tú quieres hacer en tu vida, lo que quieres construir en tu vida, y cambiar un poco la relación con la experiencia interna por medio de ciertas técnicas y procedimientos que se utilizan en este tipo de enfoque. Muy bien.
podríamos encontrar cuáles serían como esas diferencias, características entre las terapias de primera ola, segunda ola y ahora con terapia de aceptación y compromiso que pertenece a la tercera generación. Sí, yo creo que es importante como detenernos un poquito como hablar de esto de primera ola, segunda ola y la tercera ola, porque quizá algunas personas no están tan familiarizadas con eso y aún no hay tanto consenso como para, entre los autores que estén de acuerdo que utilizar este tipo digamos, de nomenclatura, ¿no? Como primera, segunda ola, tercera ola, porque a veces puede entenderse como que lo que está antes de la tercera ola puede quedar obsoleto o ya no es tan útil, y la verdad es que no es tan así. De hecho, que forma parte de la tercera ola, está fundamentada en la terapia de conducta, que es lo que se tipifica como más primera ola. Entonces, sí es interesante entender que esto de la primera ola embarca lo que es la terapia conductual, que en sus inicios lo que buscaba era ofrecer alternativas a una población específica. En ese entonces, cuando surge la terapia de conducta, estaba muy enfocado en problemas que tenían que ver, por ejemplo, con problemas de conducta en chicos, en niños y adolescentes, por ejemplo, fobias específicas. También atendía problemas relacionados, por ejemplo, con niños del trastorno generalizado del desarrollo. Pero habían cosas que se quedaban por fuera y es allí cuando surgen estas terapias más enfocadas en la parte cognitiva. Entonces, surge este modelo que se conoce muy famoso como TCC, que es la terapia cognitiva conductual, que es lo que ya va entrando como a conocerse como terapias de segunda ola, que tienen que ver con este enfoque que los autores decían: para que las personas mejoren su calidad de vida y mejoren la forma en cómo se sienten, hay que cambiar lo que están pensando. Y hay que ayudarles a identificar qué errores, digamos, errores del pensamiento o distorsiones cognitivas están teniendo, porque si modificamos esta estructura del pensamiento por medio de, por ejemplo, reestructuración cognitiva, ayudarle a encontrar alternativas de pensamiento, podría mejorar la forma en cómo el paciente o la persona está atravesando esta crisis de vida o la razón por la que fue esa terapia. Pero habían ciertos elementos que se quedaban por fuera, ¿no? Como algunos temas complejos, como a veces temas más existenciales. Por ejemplo, también habían algunas cuestiones con el tema de los valores, por ejemplo, y es allí donde nace eh, con este autor, Steve Hayes, y otros colaboradores, que ellos, los que nos proponen a nosotros, para responder un poco a tu pregunta que tiene que ver con en qué se diferencia, y es que es un enfoque muy vivencial, es un enfoque muy experiencial en el que, por un lado, es bastante aplicable al terapeuta. Es aplicable al terapeuta, a la población profesional, así como a los pacientes. Está esta analogía de que para poder aplicar el tratamiento hay que entenderlo y hay que vivir el tratamiento, ¿no? Hay que entender muy bien el proceso, el procedimiento que estás tú haciendo con el paciente. Entonces, nos entrega esta posibilidad de poder aplicar esto en el terapeuta. También uno de los ejes centrales es el mindfulness, que el mindfulness es esta capacidad de notar, observar, etiquetar la experiencia interna, con la posibilidad de que podamos cambiar la relación con lo que estamos experimentando en el momento, y no tanto esta idea como de tener que cambiarlo para sentirnos bien. Ad viene a enseñarnos también una cuestión muy, muy valiosa, y es que Ad nos ayuda a cambiar un poco la perspectiva que tenemos sobre el dolor y el sufrimiento, entendiendo el dolor como una cuestión ubicua, que está en todos lados y que los números lo respaldan, ¿no? La evidencia hoy día lo respalda. Ya los trastornos de salud mental a veces son no la excepción, sino un poco la norma, ciertos problemas que las personas puedan experimentar. Y AD viene a normalizar un poco esa experiencia, y parte de su base tiene que ver con esto de, si vemos en perspectiva que el dolor es una experiencia humana natural, ¿por qué apuntar a cambiar el dolor o a eliminar esa experiencia? Entonces, AD viene a enseñarte estas habilidades para que cambies tu relación con el dolor, mientras simultáneamente construyes una vida que para ti sea valiosa, una vida con la que te sientas cómodo
y a gusto, perdón, eh, mientras surgen estas experiencias difíciles que van a estar en el momento, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que podría diferenciarse o lo que aporta también ADS en comparación con las terapias de primer orden y de segundo orden también. Claro, y que desde la TCC veníamos acostumbrados todo el tiempo a reducir síntomas y ahora pues nos encontramos que en terapia de aceptación y compromiso allá hay un marco flexible que nos habla de la aceptación del dolor y sobre todo llevar a las personas a la acción comprometida para conectar con esos valores y con sus metas, ¿no? Que parece contraintuitivo cuando tú hablas con los pacientes acerca de esto, porque el paciente, su demanda inicial es, yo no quiero sentirme así, o sea, yo estoy cansado de esto, ya, esto es horrible, yo estoy a punto de renunciar, o yo, por ejemplo, no me siento cómodo cuando pasan este tipo de cosas. Y obviamente hay un proceso como de normalizar y validar la experiencia, pero cuando le explicamos los costos de luchar con eso y de prestar todo el enfoque hacia allá, al inicio hay cierta resistencia, ¿no? Porque es contraintuitivo incluso a nivel social. Nos dicen que hay que estar bien, hay una demanda altísima de venta de antidepresivos, por ejemplo. Um, a nivel social se rechaza mucho la experiencia displacentera o la experiencia incómoda, ¿no? Entonces, es natural que las personas cuando acudan a terapia tengan ese tipo de demandas también. Ujú. Ok, bueno, y en este tema en específico, ¿cómo definir a qué se le conoce como regulación emocional? Sí, bien. La regulación emocional desde edad podemos entenderla como esta capacidad de influir sobre nuestras emociones en el momento en el que las experimentamos. Y yo lo pondría como una capacidad inherente a la condición humana. Es decir, todos tenemos esta capacidad de regular nuestras emociones, pero por la experiencia de vida, por nuestro, por ejemplo, historia de aprendizaje, puede verse afectada de alguna manera, es decir, por el contexto en el que crecemos, por el contexto en el que nos lidiamos generalmente, eh, pueden verse afectadas estas habilidades para regular nuestras emociones. Y es que todo el tiempo estamos regulando las emociones. O sea, probablemente ahorita tú o yo, durante la mañana, vivenció algo en particular que hizo que nos sintiéramos con enojo o con vergüenza, probablemente, eh, y poníamos en manifiesto ciertas habilidades que a veces no sabemos que tenemos las personas comunes, perdón, para regular eso, bajar un poco la velocidad propia de lo que te impulsa la emoción y seguir con la rutina de lo que tienes planificado, ¿no? Entonces, todo el tiempo es una condición inherente, es una capacidad inherente de nosotros como la especie humana de influir en el momento en el que lo experimentamos y de conectar un poco con lo que para nosotros es importante, es decir, nuestros objetivos de vida y conducirnos en esa dirección. Entonces, muchas veces la no regulación emocional, que se conoce como desregulación, tiene múltiples problemas, ¿no? Y con muchas personas vemos que empiezan estos problemas a presentarse incluso a veces desde la infancia, ¿no? Por lo que comentaban antes acerca de la historia de vida, quizá un ambiente poco validante, quizá ambientes en el que no hay una escucha cercana, en el que hay una transmisión del mensaje de que lo que tú estás pasando es exagerado, de que lo que tú nos estás contando ahorita no tiene sentido para nosotros porque estamos viendo televisión. Entonces la persona crece con este esquema mental, con esta idea de que es incómodo y esto no tengo por qué sentirlo, ¿no? Que esto es inapropiado en este contexto. Y el problema es que esto luego se generaliza a otros contextos, llámese en parejas, en relaciones de pareja, relaciones de amistades, específicamente en el tema que nos compete acá hoy, que vamos a revisar a un contexto más académico, que de por sí es bastante demandante, y luego un contexto más ocupacional, ¿no? Entonces, por ahí podemos entender la regulación emocional como esta capacidad inherente que tenemos los seres humanos para influir en la experiencia emocional y en el impulso de acción que nos trae esta emoción consigo. Sí, que inclusive el término de desregulación emocional es un término que se utiliza desde la DBT, ¿no? Desde la terapia dialéctica comportamental. Pero pues acá nos estamos
centrando en cómo desde AC, desde terapia de aceptación y compromiso, pues podremos identificar esa regulación emocional y esa vulnerabilidad que puede llegar a presentar el personal de salud, que aquí es donde nos gustaría saber por qué nosotros como personal de salud, bueno, psicólogos y todos los profesionales que hacemos parte de esta rama, nos convertimos como nos constituimos como una población especialmente vulnerable frente a esa regulación emocional y cuáles son como esas principales dificultades visibles que se enfrentan gracias a esta situación. Sí, mira, hay metaanálisis que estudian esto que tú me acabas de preguntar y que arrojan datos serios, datos preocupantes, que hablan de personal hospitalario, por ejemplo, que hay distintas ocupaciones, ¿no? Médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, psicólogos incluso, trabajadores sociales, etcétera, que nos ponen en el top 5 de profesiones que están en riesgo de experimentar el síndrome del burnout o el desgaste profesional. Este metaanálisis al que me refiero habla puntualmente de que 33% de la población médica de ese estudio que se revisó, de esos estudios que se revisaron, perdón, estaba experimentando puntualmente síntomas de depresión, un 40% síntomas de ansiedad y aún más preocupante, un 60% también este síndrome del desgaste profesional, del burnout. Y también pasa algo, y es que hace 5 años, justamente atrás, por estos meses, marzo, abril, que ocurre el tema de la pandemia, que se triplican las horas de trabajo, que el nivel de estrés y experiencias traumáticas, el número de muertes, por ejemplo, incrementó. Estas cifras se potencian para la población de salud en ese momento. Y hay ciertos factores que podemos analizar. Por ejemplo, podemos dividirlo en dos si quieres, como para revisar un poco como por qué pasamos a ser una población en riesgo o una población vulnerable en el aspecto de la regulación emocional y también este tema que tiene que ver con la salud mental. Y podemos revisar, por ejemplo, factores del contexto propio de la profesión. Y es que hay una particularidad, y es que a nosotros nos toca trabajar con el dolor humano. Día con día estamos trabajando con el dolor humano y estamos influyendo en vidas que han tenido una historia de aprendizaje altamente desafiante muchas veces, una historia de vida crítica con experiencias incluso en ocasiones traumáticas, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, el contexto también ocurre algo, y es que el personal médico, que es una de las poblaciones que más suele estudiarse con estos temas, pasa algo, y es que hay factores sociales, hay factores, por ejemplo, ocupacionales, en el que vemos que, por ejemplo, hay una demanda bastante alta de trabajo en el sector hospitalario, por ejemplo, turnos extenuantes, arriba muchas veces de 30 horas al día, bueno, turnos específicos de arriba de 30 horas, por ejemplo. Imagínate todo el compromiso que hay a nivel de sueño y de salud mental ahí para tus capacidades cognitivas en ese momento. Muchas veces también hay privación de sueño. Estas personas te refieren de que duermen en ocasiones en un turno, si acaso unas 3 horas. Y eso te dicen como que les fue bien cuando alcanzan a dormir esa cantidad de tiempo, ¿no? Y también pasa algo a nivel del contexto de esa ocupación como tal, y es que hay muchos mitos en relación a la solicitud de ayuda. Con muchos pacientes del sector de salud comentan esta idea como de que, o sea, que tú hables con tus superiores de que vas a salud mental. O sea, eso es visto incluso como vete allá a buscar ayuda porque tú estás mal. Hay mucho estigma en torno al personal médico específicamente en relación con el tema de salud mental. Entonces, eso retrasa un montón la solicitud de ayuda, lo que agrava los síntomas que las personas puedan experimentar en ese periodo de formación que tienen. Además de ese contexto social, ocupacional que acabo de comentar, hay una particularidad, y es que hay características personales y hay una cuestión bien particular. Tú te puedes reunir con cualquier persona del sector de salud, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico,
médico especialista, y tú le preguntas qué hay detrás de la decisión que tomaron de estudiar esta carrera del área de salud, y es muy probable que te vas a encontrar con respuestas muy parecidas. Y es que el valor que hay detrás de eso es este deseo intrínseco de querer cambiar o mejorar la calidad de vida de la persona, del otro. Desde pequeños los ves probablemente metidos en cuestiones altruistas, en cuestiones de cooperativismo, en cuestiones que tienen que ver como con el servir a otras personas o en resolver problemas complejos. Muchos también me dicen eso. Hey, siempre desde pequeñito yo estaba metido en cuestiones que tenían que ver con reflexiones profundas, por ejemplo, resolución de problemas complejos. Eh, entonces, hay ciertas características, además de estos valores que te acabo de comentar, que a veces generan que estas vulnerabilidades propias del contexto se potencien, como por ejemplo, hay evidencia que respalda que personal de salud presenta indicadores altos de, por ejemplo, hipercrítica, niveles elevados de perfeccionismo, por ejemplo. También hay esta tendencia hacia la obsesión, muchas veces, con lograr ciertos estándares. Y esto, de alguna manera, potencia el hecho de que restrinjan su repertorio de conductas, vamos a llamarles conductas de autocuidado o conductas más efectivas hacia el cuidado propio. Eso hace que restrinja eso, que dejen de participar en actividades placenteras o actividades que también son importantes en otras áreas de la vida. Y estos factores personales en sí muchas veces son la puerta de inicio para desarrollar estas otras vulnerabilidades que he podido comentar cuando estas del contexto ocupacional más las personales, tenemos a un personal altamente, digamos, vulnerable en estas condiciones. ¿Cómo o cuál es el foco de atención desde AC para poder hacer frente a esta situación? Y la pregunta es, ¿esto se realiza de manera individual, de manera grupal, con el personal de salud? Sí, el tema del foco desde AD, hay distintos protocolos de distintos autores. Por ejemplo, hay un protocolo muy bueno que se llama MIDE, que es el modelo integral de regulación emocional de Reyes Ortega, de un colega mexicano, en el que él propone, por ejemplo, un protocolo de atención que puede ser o bien aplicado en formato individual o grupal. Eh, También hay otro protocolo muy bueno de 16 sesiones, eh, dividido en 5 módulos, que lo que busca, por ejemplo, el primer módulo es ayudar a la persona a clarificar sus valores, por ejemplo, porque pasa algo, Abdom, y es que muchas veces, por el contexto propio, o sea, en verdad hay que revisar mucho. Uno de los, sin intención de irme de la pregunta, pero a veces los especialistas de salud mental podemos, digamos, pecar por no detenernos a conocer el contexto real que vive el personal hospitalario. Muchas veces es un ambiente muy deplorable, por ejemplo, muy problemático, en el que la jerarquía se pondera bastante y en el que incluso rayan algunos superiores en comportamientos que podemos fácilmente tipificar como acoso hacia los subalternos, por ejemplo. Entonces, entender ese contexto es súper crucial porque nos toca quedarnos ahí, entender eso, validar esa experiencia, porque eso fácilmente te aleja de lo de tus valores, ¿no? O de las razones por las que te llevaron a estudiar o estar donde estás. Entonces, parte del foco principal es enseñar al paciente en estos módulos a conectar con estos valores, a identificar. Muchas veces las personas no están muy claros del para qué o el por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, este módulo busca poner en contacto al paciente con estos elementos inherentes que le llevaron a estas decisiones, por ejemplo, de estudiar este tipo de carreras. Otro de los módulos que también son muy necesarios tienen que ver con las habilidades de mindfulness. En terapia, parte de lo que uno se encuentra con esta población y con muchas otras poblaciones es una dificultad importante como de discriminar la experiencia interna
Y siempre hay un sentido de urgencia con emociones displacenteras, como por ejemplo, no, yo lo que siento es ansiedad, ya tengo que sacarme esto de encima, esto se siente horrible, yo no quiero ir para allá, por ejemplo, y comienzan a actuar con el impulso con el impulso de acción de la emoción, con comportamientos que suelen ser inefectivos, o que les propician a ir en contra de sus objetivos. Entonces, este módulo es crucial que nos detengamos a revisarlo con especial atención para enseñar habilidades de discriminación de la experiencia interna, ¿no? Con 3 pasos que yo les explico a los pacientes, que a veces podemos sonar como un poco repetitivos con esto, pero es que es importante, ¿no? Con el paso del notar con mucha curiosidad la experiencia interna. Desde los 3 componentes: pensamientos, ¿qué trae consigo esta emoción a nivel de pensamientos? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que creo que pueda pasar luego en los próximos minutos? También a nivel de reacciones fisiológicas, y por otro lado a nivel de conductas, ¿no? Como que cuál es el impulso que trae consigo esta emoción, y detenerme para validar si ese impulso va alineado con mis objetivos o va alineado a algo que pueda ser efectivo en este momento. Y si la respuesta es no, es detenerme y checar qué otras opciones tengo, porque hay muchos mitos en relación hay muchos mitos en relación a las emociones, y uno de ellos es que tenemos que actuar en consecuencia de las emociones. Y las personas creen, digamos, como muy fuertemente esto, y por eso este módulo es tan crucial, que lo detengamos a revisar, que lo detengamos a practicar, incluso en terapia, para que luego esto se pueda generalizar. Entonces, el foco de estos protocolos es entrenar a la persona en estas habilidades. Otro de los módulos que se trabajan en este tipo de protocolos tiene que ver con entrenarle en habilidades relacionadas con la aceptación. Y mucho de lo que se hace aquí es esto de la desesperanza creativa, que lo que busca es mostrarle a la persona los costos de luchar con la experiencia interna, o los costos con prestar la atención excesiva a esto que está ocurriendo a nivel de malestar, y cómo eso, yo les explico esto como con esta analogía de la linterna, que quizá ahorita mismo la linterna está únicamente alumbrada hacia la emoción displacentera, lo que está sintiendo, que puede ser vergüenza, sensación de soledad, enojo, por lo injusto que puede ser el contexto. Y cuando alumbras ahí únicamente, todo lo otro de tu vida, que también es valioso, familia, actividades placenteras, formarte, porque ellos disfrutan esto, queda desatendido, queda a oscuras. Entonces, cuando, cuando nos sentamos a trabajar en esto de la desesperanza creativa, que es enseñarle los costos asociados al excesivo atención a esto, comenzamos a dar pasos en dirección de bajar el nivel de lucha, eh, precisamente porque resulta ser inefectivo para los objetivos de ellos. Y al ser una terapia netamente conductual, lo que buscamos también es entrenar al paciente en el establecimiento de objetivos que sean realistas, y objetivos muy graduales también, eh, porque hay una premisa en activación conductual, y es que el éxito llama al éxito, y necesitamos, cuando el paciente está con un nivel de depresión elevado, por ejemplo, o con pocas esperanzas de cambio, ve poco probable poder lograr ciertas cosas, incluso que antes eran accesibles para él, como una charla, como preparar un material, ahora le va a costar bastante probablemente por ese contexto en particular. Entonces, este módulo de acción comprometida lo que busca es reentrenar por medio de planificaciones puntuales, de actividades que vayan muy, muy de la mano. Por ejemplo, no vamos a estudiar 1 hora 30, una sesión de 1 hora 30 o 2 horas. Vamos a verlo como, por ejemplo, vas a estudiar unos 40 minutos y al finalizar vamos a hacer un monitoreo acerca de tu atención, de tu concentración, sobre qué fue lo que aprendiste, y luego entonces sumamos otros 40 minutos. Por ejemplo, esto que parece sencillo a simple vista, resulta como poco alcanzable, ¿no? Y lo que buscamos ahí es exponerle a digamos,
elemento de refuerzo positivo en ese contexto actual del paciente. Entonces, esos módulos es un poco el foco central de ACT. Si lo queremos ver como, digamos, como una forma figurada, puede ser como un triángulo en el que buscamos, por ejemplo, desarrollar contacto con valores. Por acá arriba, ver la experiencia de la aceptación por medio de cambiar la relación con la experiencia interna, y por otro lado, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer cosas para ponerte nuevamente en contacto con esos reforzadores que antes habían y que ahora has perdido un poco el acceso. Por lo tanto, planificamos acciones puntuales por medio de objetivos inteligentes, por medio de planificación más estructurada, por ejemplo, y con mucha guía en este periodo. Entonces, es un poco el enfoque de ADS en esta población médica. Muy interesante todo esto que nos relatas y nos moviliza un poco a profundizar a quienes estamos interesados frente a este enfoque y sobre todo a esta población. Pero normalmente las guías, los protocolos nos van dando como una luz de qué hacer y cómo hacerlo. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían como esas recomendaciones de qué no hacer? ¿Qué evitar cuando trabajamos con el personal de salud que presenta no ha trabajado su regulación emocional y presenta algunas características frente a esto? Claro, claro. Yo creo que parte de lo que, como tú has dicho, ¿no? Los protocolos suelen ser bastante amigables. Te dicen muchas veces paso a paso lo que debes hacer, pero en cierta realidad no hablan o no revisan o no profundizan en el que no es recomendable. Y yo creo que parte también de lo que yo recomendaría desde mi experiencia es, por ejemplo, evitar los juicios de valor, por ejemplo, con los pacientes, como esta idea de que a veces uno como terapeuta, por la naturaleza de nuestra condición humana, desarrollamos ciertas creencias de que el paciente no quiere avanzar o no está poniendo de su parte para hacer las cosas. Y ahí yo me apalanco mucho en los principios de DBT, tomando los prestados, y es que uno de ellos es entender que el paciente está haciendo lo mejor que puede en este momento y que el paciente quiere estar mejor, pero carece de las habilidades en este momento puntual para ello. Entonces, lo primero yo diría un poco sobre el no juicio. Por otro lado, esta idea como de no perder de vista que saltarnos el proceso de validar la experiencia de lo que la persona está experimentando es muy crucial, porque regularmente el paciente, en este caso el personal de salud, su contexto profesional es altamente demandante y hay un nivel de expectativa muy elevado, y el paciente tiene muy plasmada esta idea en mente de que él no está manejando bien las cosas, de que hay, por ejemplo, poca capacidad suya para afrontar lo que está pasando, de que no es capaz de seguir el ciclo de formación, por ejemplo, o en el caso de que ya esté formado, incluso de renunciar o de desarrollar un poco como de negatividad, de cinismo. Entonces, validar es muy crucial. Puede parecer simple un proceso, pero realmente tiene un efecto muy potente. Entonces, no saltarnos el proceso de validación. Y muchas veces, algo de lo que poco se habla es como del sentido de urgencia a nosotros los especialistas en modificar la problemática del paciente y como de resolver el problema del paciente, ¿sabes? Y eso dista un poco del enfoque de ADS, que nosotros no estamos aquí para resolver el problema, porque eso sería contraproducente con la filosofía del modelo. Porque sería como un constante resolver. Me siento estoy con ansiedad y no quiero entrar al hospital, o no quiero entrar a la clínica, resolver. Entonces, yo diría prestar atención a esta sensación de urgencia que muchas veces podemos desarrollar, claro, porque a quien tenemos enfrente la está pasando mal y está con un nivel de sufrimiento elevado, ¿no? Pero eso puede transmitir un mensaje equivocado en ese sentido. Entonces, yo creo que también algo que no me saltaría y que me parece muy importante de qué no hacer es no enseñar habilidades de discriminar.
Esto es crucial. De hecho, hay evidencia que respalda que solamente hacer dos pasos que pueden parecer sencillos tienen un efecto muy potente: notar y etiquetar. O sea, enseñarle a la persona a nombrar la emoción, am, pero muy desmenuzada. No es nada más como que, ok, lo que siento es rabia porque me exhibieron, por ejemplo. No, es, por ejemplo, notar qué es lo que viene contigo, qué es lo que trae consigo esa emoción a nivel de pensamientos, a nivel de reacción física, a nivel de conductas, cuál es el impulso, qué otras opciones tengo, por ejemplo, en este momento. Entonces, yo no me saltaría por nada lo que tiene que ver con la no, con ayudarles a discriminar. Y por supuesto, tomar en cuenta el contexto de la persona, detenerte a entender el contexto y preguntar tanto como sea necesario eh, para que la intervención sea lo más personalizada posible a la persona que, valga la redundancia, ¿no? Al usuario que tienes contigo enfrente. Claro, pero creo que un poco para no caer en estas imprecisiones que nos lo dicen más la experiencia de aquellos expertos como tú que han estado inmersos en estos contextos, es indispensable conocer como esas características muy evidentes que evidencian al personal de salud que no ha trabajado en esa regulación emocional. Entonces, ¿cómo logramos identificar con facilidad estos profesionales allí para también evitar caer en estos, digamos, imprecisiones procedimentales a la hora de estar en esos contextos? ¿Cuáles son esas características de ellos? Sí, sí. Eh, Vamos a encontrarnos, muchas veces las personas llegan a consulta por un nivel elevado de síntomas como asociados a la poca regulación emocional o a esta dificultad que están experimentando, ¿no? Y lo que te van a relatar es que te encuentras con personas que tienen trastornos del sueño, como por ejemplo trastornos de insomnio, por ejemplo, personas que no se están logrando concentrar en estudiar lo que tienen que estudiar, en la formación que están involucrándose, que experimentan esta cuestión como de cinismo con las personas que tienen enfrente, entendiendo el cinismo como dificultad para empatizar con el dolor humano, porque trabajamos con el dolor humano día a día. Eh, entonces, este cinismo también vamos a encontrarnos con esto. Por ejemplo, cuando te detienes en la entrevista inicial y preguntas sobre sus interacciones sociales, que es un apartado importante para evaluar su red de apoyo, te van a, te van a comentar muchas veces que están alejados, que casi no salen, que solamente es trabajo, por ejemplo, los turnos, dormir, comer, preparar las cosas de la casa. Entonces, hay esa área de la vida que es muy valiosa, pero que está poco atendida. Entonces, vamos a ver profesionales con esta sintomatología que te he comentado, ¿no? Problemas del sueño, por ejemplo, pocas relaciones sociales o una red de apoyo muy debilitada, incluso también con dificultades en sus funciones cognitivas, ¿no? Como esto de concentrarse, de atender a lo que están haciendo, incluso como una pérdida de placer o de interés más bien por la profesión, una pérdida de interés por la profesión. Entonces, es parte de lo que nos vamos a encontrar, digamos, en esta población que no ha logrado trabajar en estas habilidades de regulación. Sí, bueno, ¿y cómo identificar qué habilidades o cómo podrías describir habilidades del personal de salud que sí ha venido trabajando en su regulación emocional? ¿Qué los caracteriza? Claro, yo creo que parte de lo que vamos a encontrar son personas que aprenden a priorizar necesidades básicas, aprenden a regular, perdón, a identificar y a priorizar estas necesidades básicas, llámese sueño, llámese descanso, por ejemplo. Por otro lado, también esto de la alimentación, porque pasa por alto y en base a las creencias, a las características de personalidad que te comentaba en antes, desarrollan esta creencia de que descansar es perder el tiempo, cuando en realidad es un proceso básico, necesario para múltiples aspectos de recuperación, por ejemplo, muscular, por ejemplo, mejorar las funciones cognitivas,
por ejemplo, tema de regulación emocional también. Entonces, yo creo que parte de lo que vamos a ver es a un personal con mayor capacidad de priorizar. También vamos a notar a un personal que va a lograr identificar situaciones que suelen detonarle, por ejemplo, que le generan como ese trigger de emociones displacenteras y van a estar como más alineados con eso y a escuchar, por ejemplo, qué es lo que dice esta emoción del momento, cuál es el impulso de acción que tengo y si identificar si eso está alineado a mis objetivos, por ejemplo, y también van a aprender a discriminar a corto plazo y a largo plazo cuál es el efecto de esta decisión que yo voy a tomar en este momento. Entonces, por supuesto, una cuestión que yo platico mucho con esta población es esta idea de que no pretendamos o que nuestro foco no sea que dejes de sentir estas emociones displacenteras porque ellas tienen una función. Entonces, mucho de lo que se logra también es la idea de normalizar la experiencia emocional mientras simultáneamente continúas construyendo y participando en actividades que sabes que aportan valor en tu formación, en tu vida personal, por ejemplo, y en las actividades que genuinamente te dan vida. Entonces, vamos a ver un personal también menos identificado con pensamientos um, que pueden ser, por ejemplo, muchas veces autocríticos, pensamientos de autoconcepto relacionados con su formación o como con su performance médico, van a aprender a ponerlo en duda, ya ves a una persona que que no se cree de forma literal la primera hipótesis que su mente le ofrece y aprenden esta habilidad del proceso que se conoce como difusión, que es quitarle peso y literalidad a la experiencia cognitiva, ¿no? Entonces es un poco de lo que veríamos. ¿Y ya encontramos alguna evidencia científica, estudios, documentación científica que muestre eficacia de AC en ese tipo de intervenciones? Sí, hay múltiples estudios que han evaluado, por ejemplo, programas. Por ejemplo, antes te conversaba del programa del colega mexicano Reyes Ortega, que se conoce como el MIRE, que presenta muy buena, por ejemplo, digamos, muy buenas puntuaciones de mejora en cuanto a los síntomas iniciales. También hay otros programas más puntuales porque hay que reconocer algo. Eh, Muchas veces a nivel de Latinoamérica, yo creo que el mundo también, el problema de salud del personal de salud es que hay un problema en el recurso humano, en la cantidad de recursos humanos para afrontar la demanda. Por ejemplo, altas horas de trabajo y poca disponibilidad del personal para acudir a salud mental. Entonces, en función de eso, ya se han creado programas incluso de 4 sesiones grupales de 2 horas por sesión en el que trabajan aspectos centrales. Y también presentan puntuaciones importantes a nivel de disminuir síntomas iniciales de problemas de salud mental como ansiedad, depresión, que son como los más comunes. Son sesiones puntuales de 2 horas en formato grupal donde participan múltiples profesionales, donde se enseñan aspectos centrales como, por ejemplo, habilidades de difusión junto con aceptación en un solo encuadre, por ejemplo, en una sola sesión. Por ejemplo, en otras sesiones se trabaja, por ejemplo, el proceso de valores y acción comprometida, y en otras se desarrolla ejercicios de mindfulness. Y todas las sesiones tienen una estructura muy parecida. Se inician con ejercicios de mindfulness para ir entrenando esta habilidad que muchas veces suele costar el desarrollo de la misma. Por ejemplo, luego viene el desarrollo del tema, el establecimiento de ejercicios y de tareas para que la persona pueda practicar esto. Luego, en la próxima sesión tenemos la misma estructura. Entonces, sí hay evidencia que programas con enfoque de aceptación y compromiso presentan un respaldo importante en cuanto a la mejora de calidad de vida de las personas que digamos, son tratadas bajo estos protocolos. ¿Algunas referencias importantes que nos quisieras compartir de literatura para que los asistentes pudieran consultar más adelante? Sí, hay dos, yo creo que para recomendar, yo diría
Por aquí tenía algo, pero lo olvidé. Pero te puedo mencionar que si la persona que nos está escuchando, por ejemplo, tiene poco conocimiento de ads, yo creo que regularmente las personas que escuchan la entrevista son personas que quizá es del personal de salud, de psicología, que ya tiene algún tipo de formación, pero si por ahí quizá hay alguien que está escuchándonos que tiene poco acceso, hay libros que, por ejemplo, que ha escrito el autor, el que ha promovido el ads, que son libros que se consideran como libros de trabajo para personas que no tienen, digamos, mucho conocimiento, muy famosos, por ejemplo, Una mente liberada, de Steve Hayes, como para adentrarte a conocer un poco sobre lo que es ads. Una vez he escuchado a un autor que decía como que ads es como un estilo de vida, ¿no? Porque ads hay que vivirlo y tú practicas esto en todo momento, una filosofía de vida. Está Una mente liberada, está de Manuel O'Connell, Una vida con propósito, y del aspecto puntual del cual hablamos, hay una autora, pero lo he olvidado, ella tiene un libro que tiene un título en inglés que se llama Terapia de aceptación y compromiso para trastorno límite de personalidad, que ella propone un programa de 5 sesiones, un programa de 5 módulos con 16 sesiones, donde cada módulo trabaja unas habilidades distintas que les enseña a las personas enfocadas en ads, por supuesto. En Internet está, digamos, de venta libre, por ejemplo ese, también el del colega mexicano Reyes Ortega, que es bastante estudiado esto, en la universidad se suelen enseñar, es un libro bastante corto, bastante pequeño, muy accesible, y que propone un acercamiento a lo que nos dice ads sobre la regulación de las emociones. Se me ha escapado el nombre de la autora de inglés, pero si lo encuentro por ahí mientras me preguntas algo o haces lo siguiente, te lo comento. Ok. José Enrique, cuéntanos algo y la psicología contextual en Panamá, ¿qué impulso está teniendo? ¿Cómo estamos para poder visibilizar lo que son las terapias basadas en la evidencia? Sí, nosotros no nos quedamos atrás en cuanto a algunas dificultades o problemas que tenemos. Patricia Zurita se llama la autora. Patricia Zurita, del libro que comentaba de terapia de aceptación y compromiso con personas con desregulación. Nosotros no nos quedamos atrás. A nivel de Latinoamérica tenemos problemas serios en cuanto a la formación de estudiantes de psicología, con un enfoque muy orientado hacia el psicoanálisis, y con una formación que no ofrece lo necesario para entender modelos más actuales. Y quizás esto es un problema complejo, ¿no? Que no tiene que ver únicamente con el profesor, sino que muchas veces, hey, estudiar esto cuesta dinero, financiar este tipo de estudios no son formaciones económicas. Y muchos colegas me he encontrado con esta cuestión de que es más conveniente para ellos hacer terapia que dar clases y enseñar, porque lo que pagan las universidades es muy poco en comparación de lo que te cuesta a ti formarte. Así que hay este problema un poco en cuanto en Panamá en relación con el tema de la formación. Sin embargo, debo decirte que últimamente he visto que más profesionales ya formados, valga la redundancia, han mostrado un interés genuino por conocer terapias contextuales. Hay cierto interés en formar también como un pequeño instituto en terapias contextuales, digamos, con personas que de repente conozcas, Augusto Méndez, David Aparicio, que estamos, por ejemplo, platicando un poco acerca de formar una institución donde podamos encontrar y reclutar a personas, porque sí que lo hay. Muchas veces me he encontrado con la sorpresa de que por Instagram encuentro personas de Panamá que no conocía que están aplicando, por ejemplo, DBT o AD. Entonces, sí deben haber personas, pero falta un poco como este lugar de encuentro, ¿sabes? Entonces, y hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, en la clínica donde trabajo, se está llevando a cabo creo que se hace 2 veces al año, el programa de entrenamiento en habilidades que propone DBT con 2 terapeutas entrenados para ello. Por ejemplo, también yo participo en un programa dirigido para adolescentes donde aplicamos un protocolo transdiagnóstico para adolescentes de 15 sesiones. Entonces, sí se
están haciendo distintas actividades que lo que buscan es visibilizar un poco las terapias contextuales. Muy bien. Bueno, José Enrique, un mensaje que nos quieras dejar para cerrar un poco sobre este tema en especial y, bueno, algunas recomendaciones relacionadas con el tema de regulación emocional en el personal de salud desde AC, como para ir cerrando lo que sería este encuentro. Sí, bueno, gracias a ti y a la red hispanoamericana, hispana, por invitarme, por considerarme y hablar de este tema del cual a veces nos falta un poco de documentación para revisarla, o más bien documentación no, sino que nos falta espacio para revisarla y qué opciones tenemos de tratamiento para esta población en específica. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Y en cuanto a recomendación, yo creo que algo que podemos hacer nosotros como especialistas de salud es ser muy creativos en cuanto a la intervención con una población que está demandando y que necesita mucho apoyo para tanto su formación como su continuo laboral ocupacional. Tenemos que ser muy creativos porque disponen ellos de muy poco tiempo. Y protocolos como estos de 4 sesiones que tienen validez, que se han visto que funcionan, son propicios para presentar a autoridades que son quienes toman las decisiones para poder abrir estos espacios y platicar un poco al respecto de que sí hay opciones para mejorar la calidad de vida en esta población. Así es que yo creo que eso es algo que diría, ponernos muy creativos y buscar estos protocolos para presentarlos a las autoridades que son quienes toman las decisiones para ayudar a esta población. José Enrique, ¿en dónde te pueden ubicar? ¿Qué servicios ofreces? Como para que el público esté enterado. Claro, mira, yo trabajo en Panamá en una clínica que se llama Clínica Psicológica de la Pareja y la Familia, pero me pueden encontrar fácilmente en mi cuenta de Instagram, es PSI José Enrique, con una sola E, J-O-S Enrique. Es mi cuenta de Instagram. La verdad es que la tenía un poquito abandonada, pero últimamente sí he estado subiendo algún tipo de contenido. Contenido no tanto académico, sino contenido más bien para la población general. Explicar sobre problemáticas del día a día, por ejemplo, compartir un poco de lo que hago en mi vida diaria. Así es que esa es la única red social que uso a nivel profesional. Así es que por ahí me pueden encontrar fácilmente. Ahí estamos a un clic de distancia, a un chat, y podemos generar algún tipo de conversaciones, ya sea para revisar estos temas o para atención clínica. Yo soy psicólogo clínico, atiendo a adolescentes y adultos, tanto a nivel presencial como a nivel de consultas virtuales. Así es que por ahí me pueden encontrar. Muy bien. ¿Dónde está ubicada la clínica donde atiendes? ¿En la dirección? Sí, está ubicada en la ciudad de Panamá, en un barrio que se llama Dos Mares, PH Plaza Dos Mares. Ahí está ubicada. Bueno, para todos, entonces ya tenemos la información de José Enrique, nuestro experto de Panamá del día de hoy, quien nos llevó a conocer un poco más sobre la regulación emocional en el personal de salud desde terapia de aceptación y compromiso. La red de habla hispana de psicólogos contextuales agradece a José Enrique por permitir estar hoy con nosotros hablando de este tema pues tan importante para nosotros como profesionales del área de la salud y poder contribuir a movilizar a estos profesionales a encontrar más información sobre esto, a reconocer la importancia de la psicología basada en la evidencia y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, José Enrique, Luego, un y pues placer. esperamos seguir compartiendo contigo en otros escenarios. Así es. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego.